Vamos comenzando con este tema, vamos a ir adentrando en este tema y les voy a ir diciendo realmente hacia dónde es que queremos llevar esta información y de qué, cómo nos va a servir para poderla aplicar. Pues realmente mañana, o sea, mañana mismo esto lo van a poder aplicar sin problema alguno. Ok, vamos, vamos entonces comenzando con este tema. Vamos a hablar sobre cómo es o qué parámetros de seguridad nosotros debemos de tener al momento de hacer la colocación de implantes. No es esto de, cuidado con el seno maxilar y cuidado con el nervio dentario inferior. Para nada. Es otra cosa completamente diferente y justamente es algo que logramos obviar muchas veces durante la cirugía. Y por eso es que titulamos esto como hacer un manejo de tejidos, tanto duros como blandos, al momento de estar haciendo la colocación de los implantes. Y Maestro, ¿qué para pasó? eso, bueno, lo que necesitamos saber es esta división de tejidos que vamos a hacer. Vamos a hablar primero de toda la parte de tejidos duros, vamos a hablar toda la parte, y como tejido duro, pues realmente va a ser el hueso. Vamos a hablar qué es lo que nosotros debemos de cuidar y muchas veces no logramos poner toda esa atención al momento de trabajar con el hueso y después el tejido blando. ¿Cómo es que podemos manipular estos tejidos y cómo podemos obtener algo a nuestro favor de los tejidos? ¿Sale? Antes de avanzar, también decir que actualmente conocemos que el tejido blando es un apartado muy importante en la supervivencia de los implantes y en la prevención de la periimplantitis. Así es que de inicio tengan esto en mente, que cuando estamos manipulando tejidos blandos o cuando estamos acondicionando los tejidos, es justamente para tener el suficiente tejido blando, el suficiente tejido queratinizado, el suficiente tejido insertado para hacer una efectiva prevención de la periimplantitis y aumentar la longevidad de los implantes. Y ahora, hablando del hueso, cuando, cuando nosotros trabajamos en hueso, debemos de tomar en cuenta algo. Estamos trabajando tanto en la parte cortical como en la parte esponjosa del hueso. Y como bien lo coloco ahí, el hueso es un tejido caprichoso. Yo siempre menciono que el hueso es un tejido muy caprichoso porque muchas situaciones y muchas, pues ahora sí que estancias en la manipulación del mismo tejido pueden hacer que sufra. Necesitamos conocer la estructura funcional del hueso, esta parte de la osteona, esta parte de en la cortical del hueso, el sistema haversiano, cómo es que estamos lidiando con esta irrigación con los vasos sanguíneos, cómo podemos afectarlos y cómo podemos ayudarles a que no se afecten. Cómo es todos los minerales, todos los vasos sanguíneos, todo lo que se encuentra ahí y cómo nosotros hacemos lo que coloco ahí de una acumulación celular y una acumulación mineral al estar trabajando en la colocación de los implantes. Cómo una vez que nosotros trabajamos en la parte cortical, vamos a pasar a la parte esponjosa y entonces el tejido esponjoso se va a comportar de una manera completamente diferente, completamente diferente. Y esto es lo que nos va a llevar a decidir por qué sí hacer una cosa o seguir ciertos, no le diría reglas, pero seguir ciertos lineamientos que nos va a dar una seguridad en la cirugía. Y una seguridad me refiero a que tu paciente va a tener un postoperatorio muchísimo mejor. Tu paciente va a tener signos inflamatorios también muchísimo menores. Vas a tener una mejor estabilidad de tu implante. Vas a tener una predictibilidad adecuada en la integración de tu implante, en la rehabilitación de tu implante. Eso es lo que vamos a tener analizando este apartado del hueso, ¿no? Y entonces, dentro del hueso cortical, nosotros
vamos a tener el sistema haversiano. Este sistema haversiano es un sistema de túneles. Lo podemos ver en esta parte izquierda. Es un sistema de túneles que lo que hacen es llevar los vasos sanguíneos a través del hueso cortical. Si bien el hueso cortical es muchísimo menos irrigado que el hueso esponjoso, esto no quiere decir que esté al 100% ausente de vasos sanguíneos. Sí hay un sangrado, sí hay una pequeña inervación, y esto hace que el sistema haversiano comunique al periósteo, que se comunique con el periósteo y comunique también la parte interna del hueso. Entonces, al nosotros reflejar un colgajo a espesor total, de inmediato tenemos que pensar que ya estamos afectando el sistema haversiano. Que el hueso ya dice, ah, caray, ¿aquí qué pasó? Me están, me están separando de una parte importante que es el periósteo, y entonces el hueso tiene que responder. El hueso tiene que empezar a comunicar a todo el tejido que algo está sucediendo. Desde ahí ustedes tienen que decir, aquí tengo que tratar el hueso con cuidado. Por eso evitamos rasgar el periósteo, por eso evitamos hacer un colgajo si lo vamos a hacer espesor total, que estemos dejando partes de periósteo insertadas en hueso y otras que no se desprendieron bien y otras sí. Eso genera un desastre. Entonces, de inicio, de manera muy segura, si vas a hacer un colgajo, tu colgajo a espesor total tiene que llevar consigo el periósteo. Y una vez que ya reflejaste perfectamente el periósteo, estás tratando a tu hueso de manera segura. Ahí estás haciendo eso. Pero ahora, ¿cuáles son los enemigos de la cirugía ósea? La colocación de un implante implica que estás abarcando la cirugía ósea y estás abarcando cirugía de tejidos blandos. Entonces, cuando tú estás haciendo tu nicho para colocar un implante, de inmediato tienes que decir, esto es una cirugía ósea. ¿Y cuáles son los enemigos de la cirugía ósea? El calor, la deshidratación, la fricción, que todo esto lo vamos a ver perfectamente, y la pérdida de estructura. En pérdida de estructura me refiero a cuando hacemos el corte en el hueso, que ese corte no sea un corte limpio, no sea un corte, eh, no le llamaría de una sola intención, pero que sea un corte único, y esa pérdida de estructura errónea empieza a ser uno de los grandes enemigos de nuestra cirugía ósea. Entonces, recuerden los doctores, la próxima vez que vayan a colocar un implante, acuérdense de quiénes son sus enemigos. El calor, la deshidratación, la fricción y la pérdida de estructura. Entonces, esos son los grandes enemigos. Y, y es algo que llevamos estudiando por mucho tiempo, ¿eh? Es algo que se ha estado comprobando, que se han estado cuestionando varias personas. Y dos de estos artículos que me parecen bastante interesantes es qué pasa con el calor. Ahora, el calor sabemos que lo podemos mitigar un poquito irrigando, pero realmente ¿tiene una consecuencia? ¿Realmente hay un beneficio en el hueso? Y esa es una de las preguntas que, como el artículo de la izquierda lo dice, ¿realmente la irrigación durante el fresado disminuye el daño óseo? Y ahora, ¿cuál es la generación de calor que nosotros podemos hacer durante ese fresado? Hace una comparativa también con la parte piezoeléctrica, sin embargo, es muy bonito saber cómo nuestras fresas pueden estar haciendo una acumulación de calor. Y esto es cuando decimos, es que, ¿cómo vamos a dañar mucho menos el hueso? Muchas personas piensan de inmediato, muchos doctores dicen, cirugía piezoeléctrica. Y entonces dejamos a la cirugía piezoeléctrica como el único método seguro para cortar hueso.
Y déjenme les digo, al momento de colocar implantes, podemos hacer un corte de hueso o una perforación de hueso también muy, muy segura, a un grado bastante bueno que la cirugía piezoeléctrica no la extrañaríamos, pues no es nada más el único método de mantener el hueso sano. También el fresado lo podemos hacer. Para esto hay que conocer perfectamente el hueso y conocer nuestras fresas. Vamos un poquito más adelante para allá, no me quiero adelantar. Ahora, respondiendo a la pregunta de si podemos tener un, un menor daño al hueso al momento de estar haciendo un fresado, aquí tenemos Hijo, una respuesta papá, bastante buena. En qué en gallina. este estudio hicieron 5 grupos de distintas fresas, en donde en una tibia, este estudio fue en animales, en una tibia estuvieron monitoreando, podemos ver ahí en la imagen B, estuvieron monitoreando todo el tiempo la temperatura del tejido al momento de estar haciendo el fresado con distintos tipos de fresa. Bolas de carburo, cónicas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Cuánto es lo que aumenta la temperatura en cada tipo de fresa? Las fresas que más aumentaban la temperatura es el último grupo, eran fresas carburo bola. De acuerdo a ellos, es una fresa que tiene un área de contacto muchísimo mayor y que genera mayor fricción. El, el que, el que haga la diferencia, la irrigación, también tiene mucho que ver. Si nos vamos al último grupo, el último grupo, la barra negra es sin irrigación y podemos ver que hay un aumento de casi 8 grados en el tejido. O sea, un aumento, ¿eh? Y cuando irrigas, el aumento es de prácticamente 4 grados. Eso quiere decir que puedes reducir en ese grupo, en una fresa bola, que es una muy común que utilizamos en cirugía, puedes reducir hasta en un 50% el aumento de la temperatura. Eso es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Entonces, el estar irrigando disminuye el riesgo a este daño del hueso. Definitivamente sí. Definitivamente. Y lo que tiene que ver es que si en un sistema rotatorio, el área de contacto que tenga tu fresa es una de las claves principales en el aumento de temperatura. Entonces, cuando ustedes seleccionen fresas, tienen que seleccionar fresas que vayan a tener la menor área de contacto posible, la suficiente para que corte, pero la menor posible. Y ahí es en donde uno hace esta selección de, de fresas y muchas veces cuando a mí me preguntan, oye, al momento que colocas implantes, ¿por qué no usas tal fresa? ¿O por qué usas esta fresa? Digo, vaya, porque es la fresa que va a cortar lo que yo necesito, dándome el menor daño posible y dándome el resultado adecuado para poder hacer la colocación correcta de mi implante. Esa es una de las respuestas que se dan. Ahora, eh, esto de la seguridad en el hueso no es nuevo, ¿eh? Me gustaría mostrarle personas que durante la cirugía ósea, si se fijan, el área de contacto es lo indispensable que hacen y siempre con irrigación, siempre con irrigación. Eso lo hago justamente porque digo, no somos los únicos, bueno, aquí en la clínica no somos los únicos que estamos haciendo esto de estar irrigando todo el tiempo y de mantener el hueso completamente hidratado. No es tanto o no es el 100% enfriado, pero es hidratado para mantener un área de contacto pequeña, menor fricción y por lo tanto menor aumento de la temperatura. Eso es lo que no queremos, el aumento de la temperatura. Y entonces, si estamos haciendo distintos tipos de procedimientos, debemos de tomar en cuenta que al momento de tocar hueso, tus enemigos, como el calor, la fricción,
la pérdida de estructura del área de contacto, todas estas las debes de tener controladas, perfectamente controladas. Bien, atención aquí. Aquí podemos nosotros estar viendo algo muy, muy interesante porque cuando Luego nosotros vamos a ir a fresamos, comprar una, ¿sale? cuando nosotros estamos fresando, lo que menos queremos es dañar al paciente. Lo que menos queremos es dañar el hueso. Y entonces, este estudio es muy revelador, porque lo que hicieron fue estar tomando imágenes con una cámara térmica para determinar la diseminación del calor y cuáles son los puntos de mayor impacto térmico al momento de estar fresando hueso y hicieron, una comparación con eh, elementos ultrasónicos. Entonces, lo que hicieron aquí fue que quiero que observen las dos imágenes de arriba es utilizando una fresa. Si la fresa del lado izquierdo no está irrigada, observen cómo la diseminación del calor es en un área mucho más grande. El centro de la fresa o el centro del sitio de fresado va a ser tu punto más cálido de todo el sitio en donde se está aumentando la temperatura, pero hay una diseminación muy alta al momento de estar fresando. Sin embargo, en la imagen de la derecha, superior derecha, podemos observar que al momento de que estás irrigando, una buena irrigación, esto disminuye drásticamente, drásticamente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros en la clínica? Tomando en cuenta que la irrigación debe ser constante. Ahí sí, doctores, les pido encarecidamente su irrigación siempre de ser posible, que es, en mi punto de vista, como debería de ser, con tu motor quirúrgico, tu motor para implantes, la irrigación directa del motor de implantes, tu suero todo el tiempo ahí y que no sea una irrigación en episodios o esta irrigación que me ha tocado ver con algunos colegas en donde está el asistente con una jeringa y echa unas gotitas y sigue fresando, echa otras gotitas y sigue fresando. Eso es un placebo nada más para el doctor, porque el área de contacto y la fricción la sigues teniendo ahí. Y esas dos, tres gotitas que echó el asistente no te están ayudando en disminuir la temperatura. Están, si acaso, nada más medio lubricando tu fresa para que sientas que se deslice, que no se está quemando el hueso, entre comillas, un montón. Pero es una irrigación constante, es una irrigación que dependiendo del grado o el tipo de hueso que tengas, claro, un tipo 4 pues es un tipo que vas a irrigar tal vez con menos intensidad que con un tipo 1. El tipo 1 sí, tu irrigación es mucho más constante. El tipo 4 va a ser un chorro constante, pero tal vez pulsátil, que es como te lo da los primeros dos niveles de irrigación de tu motor de implantes. Pero es la irrigación constante lo que nosotros debemos de estar teniendo. Siempre se debe estar teniendo una irrigación constante. Ahora, no solamente cómo estar irrigando te va a disminuir la temperatura, ¿eh? El corte, ¿cómo debes de cortar? ¿Cómo debes de estar haciendo este corte? Bueno, se recomienda hacer movimientos de pincelado. ¿Cómo son esos movimientos de pincelado? Ojo, ¿cómo son esos movimientos de pincelado? Si tú tienes tu fresa y estás haciendo el nicho para el implante, el movimiento de pincelado es justamente haciendo o sea, estás girando la fresa y entonces entras suave, retiras, entras suave, retiras y más, entre más denso sea tu hueso, un tipo 2 un tipo 1 estos movimientos tienen que ser mucho más suaves. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo entro
y la fresa directamente, estoy haciendo una Hola, buenas punción. tardes. Digamos que estoy haciendo como una punción. Entonces, estoy entrando, estoy entrando. ¿Qué está ¿Cómo está, pasando? señor? Justo en el centro. Bien, gracias. ¿Y usted? Ay, perdón, un segundito. Listo. Eh, Justo en el centro, en donde estás haciendo la punción, ese va a ser tu punto más cálido. Y déjenme decirles algo, ahí no te está llegando la irrigación, porque es tan íntimo el contacto de la fresa con el hueso que lo que estás generando es un espacio sin irrigación, un espacio en donde, ahorita en las diapositivas más adelante lo vamos a ver, estás cortando minerales, estás empacando minerales y eso está elevando la temperatura. Sin embargo, entras, retiras un poco, entra la irrigación, entras, retiras un poco y estás haciendo mucha menos fricción por menos tiempo. Entonces, esos son los movimientos de pincelado. Entro, y ahí voy. Hasta que, afortunadamente, y yo siempre lo digo, yo no hablo de lo que no uso, entonces el kit de Hyosen afortunadamente tiene topes. Esos topes te ayudan a que tú tengas una seguridad en esos movimientos para que no te pases. Entonces, entras, el tope ya está aquí, listo. Aseguro mi tope, pero hice esas pinceladas sin estar punzando. No tienes que punzar el hueso y como si fuera un taquete, ¿no? ¡Pum, pum! Y entran y salen y listo, puse un implante en 15 minutos. ¡Ah, qué padre! Y el hueso necrosado. Entonces, no me hagan eso, ¿sale? Eh, Vamos a continuar con la presentación. Eso es súper importante y vamos a ver por qué es tan importante. Observen cuánto te aumenta la temperatura. Puedes alcanzar, con estos movimientos de pincelado, puedes alcanzar entre los 40 y los 45 grados. Estamos hablando de que aumentas entre 8 y 9 grados como máximo. Es todavía un poco controlable porque es por muy poco tiempo. Sin embargo, si lo que haces es nada más llegar, presionar y estar haciendo esto punzante, puedes llegar entre los 65 y los 70 grados. Ahí, olvídense, los vasos sanguíneos del sistema javersiano ya los quemaron. La parte cortical están haciendo un quemadero de trabéculas, están haciendo un daño al hueso que el mismo cuerpo lo tiene que reparar. Esa reparación no es gratis. Esa reparación a, va a estar a cargo de toda la parte de macrófagos y toda la parte de los polimorfonucleares y el sistema inflamatorio. Eso, cuando tú tienes el implante colocado, después dicen, oye, ¿por qué no se me integró tan rápido el implante? Y me le Sí, echan la bueno, culpa al implante. ese Y fue no se te todo. está integrando porque el cuerpo primero se tiene que reparar. Antes de integrarse, ahora se tiene que reparar primero. Y ahí, ¡pum!, retrasaron la integración probablemente un mesecito. Y después, les digo, le echamos la culpa al implante. Bien, después, esto es buenísimo porque ¿en qué nosotros nos fijamos o nos deberíamos de fijar al momento de estar evitando un daño al hueso? Tus fresas, ¿va? Tus fresas. Aquí hay una revisión muy interesante porque sabemos actualmente que las ostionas o dentro del hueso cortical, que a pesar de que pueden ser 2, 3 milímetros o incluso menos, es el hueso más importante, doctores. Es el hueso al que le tienes que poner atención porque es el hueso que no puedes quemar y es el más fácil de quemar. Esto cuando nosotros hacemos los cortes con nuestras fresas, los cortes pueden ir en distintas direcciones de acuerdo a cómo están colocadas las ostionas. Si los confundo, se vale poner ahí en los comentarios. La verdad no lo he entendido, ¿ok? Ya lo podemos explicar de otras maneras, no se preocupen. Las ostionas van a estar en distintas direcciones. Como podemos ver justamente en la parte superior de las imágenes, en el centro, las ostionas van en distintas, imagínensela como vigas, y esas vigas no tienen una orientación específica. Son distintas orientaciones. Entonces, en las imágenes A, B y C, podemos ver
que la herramienta de corte, nuestra fresa, puede ir completamente perpendicular a las ostionas, completamente paralela a las ostionas o en diagonal a las ostionas. Y esos cortes nos van a dar este pequeño chipping o este despostillamiento, le podemos decir, del hueso. No sé si ustedes han notado en algunas ocasiones que estás cortando hueso y dices, ay, se viene como en láminas. Y otras veces dices, se viene como en polvito. Es porque tu fresa agarró distintas direcciones de la ostiona. Esto depende mucho de la parte anatómica, depende mucho del paciente. No es una regla de que en tercio medio mandibular todas las ostionas van a estar en sentido ápico coronal. No hay una regla. Por eso, al nosotros identificarlo, vamos a determinar, ok, mi fresado probablemente lo voy a hacer un poco más rápido, porque si hago ese chipping y mi corte lo hago mucho más lento, voy a estar generando probablemente microfracturas en el hueso cortical. Entonces necesito hacerlo mucho más rápido para que sea un corte limpio. Y la fresa es importantísima, porque la fresa debe de tener unos cortes en distintas direcciones. Esto es lo que nos Fecha de marca el procedencia. artículo como una fresa convencional para corte de hueso. Sí, está. Nos lo marca como para corte de hueso. Eh, pero, afortunadamente, este conocimiento ha ido evolucionando y podemos tener fresas que hacen estos distintos tipos de cortes sin tener que estar fisurando, tener que estar despostillando el hueso. Son cortes más limpios, ¿va? No es nada más como una broca que utilizamos en pared. Tenemos que darle la oportunidad a que el hueso sea bien tratado por la fresa. Y déjenme les digo algo. El diseño de estas fresas, eh, los que, bueno, no sé bien quiénes estén conectados, pero vamos diciendo que tenemos distintos grupos. Tenemos el grupo de doctores que ya usan el sistema de Hyosen y entonces dicen, pues yo ya conozco mis fresas. Perfecto, vas bien. Vamos a darte datos que espero te puedan ayudar en tus próximos implantes. Y podemos tener tal vez conectadas personas que medio están indecisas y dicen, pues me invitaron aquí a ver qué onda. Ellos darles la bienvenida y que vean los parámetros de seguridad que se tienen en estas fresas. Y si se terminan de decidir, excelente. Observen cómo la fresa no es, o el espiral de la fresa, no es un espiral tan, tan enredado, digámoslo así, como la fresa que pusimos anteriormente. Son espirales un poco más abiertos y son cortes en distintas direcciones. Van a decir, ¿cómo que cortes en distintas direcciones? Sí. Si pueden observar, hay como unos escalones, unos pequeños escalones en ciertas etapas de la fresa hasta el tope. Estos escalones, aparte de ir haciendo una perforación adecuada, permiten menor área de contacto sobre el hueso para mayor irrigación. ¿Cómo es eso? Efectivamente, observen. Estas son las fresas iniciales. Esto es del kit Taper. Esas son unas fresas iniciales. Vean cómo ese canal que tiene es un canal para irrigación y es un canal de recolección de tejido, porque lo que quieres hacer no quieres estar dejando el mismo hueso que cortas, estarlo acumulando en la parte más apical y que eso esté acumulando calor. No, necesitas un área de desfogue, un área de desalojo del tejido. Y al mismo tiempo que puede entrar irrigación por esos canales, pueden estar saliendo restos de tejido que son ya mínimos, ¿no? O incluso hay ocasiones en donde si el hueso es lo suficientemente denso, adivinen qué pasa, se queda un poquito de tejido en esos canales. Oye, ¿qué hago si pasa eso? Agarra tu DAPEN, pon ese tejido ahí porque te puede servir. Es hueso autólogo. Lo puedes poner un poquito en la parte vestibular y hacer otras cosas y dices, pues de algo va a servir.
O si llegas a tener un pequeño defectito en algún área, de algo te puede servir ese tejido, ¿sale? Entonces lo puedes eliminar sin problema. Y tenemos una punta que es de baja fricción. ¿Por qué es de baja fricción? Porque el área de contacto es en diamante o es un área de contacto romboidal que lo que va a hacer es abrirte paso para que entre la configuración de tus fresas cónicas. Y entran ahora sí estas fresas. Observen los distintos escalones. Esos escalones te ayudan a estar anclándote bien en el hueso, pero a hacer cortes en distintas direcciones, porque no sabemos cómo están orientadas las ostionas. Entonces, observen en la imagen de la derecha cómo están esos escalones, cómo tienes la punta completamente diamantada, o sea, en forma de diamante, no que tenga polvo de diamante, está en forma de diamante, esta parte cónica y tienen unos canales mucho más amplios que las fresas anteriores. Y entonces el agua, nuestra irrigación puede ir desde el tope puede entrar perfectamente a través de toda la fresa. Por eso son fresas que nos van a dar mucha más seguridad al momento de estar haciendo un corte de hueso. Y esto, en conjunto con todo lo que les he mencionado, haciendo estos movimientos de pincelado, evitando la fricción, una irrigación constante, lo que te va a ofrecer es menor daño al hueso. Por lo tanto, una mejor integración entre tu implante y tu hueso, una mayor longevidad o mejor predictibilidad en la longevidad de los implantes y una mayor tasa de éxito al momento de hacer tu cirugía ósea. Recuerden, doctores, estamos haciendo cirugía ósea. Entonces, debemos estar pensando en los tejidos como algo que tenemos que estar cuidando. No es hacer un hoyo en el hueso, clavo el implante, le doy vueltitas y listo, ya quedó. No, no, no es tan fácil, no está tan fácil. Observen cómo esos canales van desde el tope hasta la punta de la fresa, eliminando tejido, desalojando el tejido, irrigando por dentro y que sepas perfectamente que está súper irrigado, súper irrigado todo el nicho del implante. Quiero aclarar también, eh, en... olvidé el nombre de la universidad, pero no quiero equivocarme, así es que no voy a dar el nombre de la universidad, pero es el doctor Víctor en Chile. Él hizo distintos estudios en la microvascularidad del hueso y él se dio cuenta que haciendo una presión suficiente con el irrigador, con suero fisiológico, incluso una jeringa que puedes poner en el nicho o en un alveolo, sus estudios los hizo en un alveolo, él se dio cuenta que puedes hacer una pequeña vasoconstricción por mera presión. Puedes hacer una pequeña vasoconstricción que te va a durar un par de minutos y te permite ver perfectamente el hueso, solamente con la irrigación. Algo que puedes lograr con estas fresas. Si ustedes han hecho los nichos y dicen, ah, caray, ¿por qué el nicho pues no sangra tanto y acabo de fresar? Es porque hiciste esa presión hidrostática, o presión hidráulica, mejor dicho, una presión hidráulica en las paredes del hueso y esa microvascularidad del hueso se detuvo por un par de minutos. Vas, tomas el implante, regresas y dices, ah, ya sangró poquito. Volvió esa presión. ¿Sale? Ahora, algo súper interesante y que es uno de los parámetros de seguridad muy buenos en la cuestión de los implantes es la preirrigación. Es la preirrigación. Esta es una recomendación directa del fabricante. Yo siempre recomiendo que se vayan a ver qué es lo que te recomienda el fabricante. Al final ellos son los que hicieron estos implantes, al final ellos son los que conocen el sistema y te pueden dar las mejores indicaciones. Una de esas indicaciones es preirrigar tu implante. Y van a decir, ¿y para qué? ¿Y cómo? Simplemente 5 segundos de irrigación constante lo que van a hacer es disminuir la cantidad de microorganismos que podrían
quiero ser muy claro en esto, microorganismos que podrían ser ingresados al nicho del implante, porque estamos en un sitio que no es completamente estéril, es la boca. No puedes asegurar que nada de la saliva tocó tu implante o que nada de la saliva está entrando al nicho. Por lo tanto, puedes disminuir, observen ahí, puedes disminuir hasta en un 28% la cantidad de patógenos que podrían ingresar al sitio. Entonces, preirriguen sus implantes. 5 segundos de irrigación constante, no 3 gotitas, ¿eh? Su irrigación máxima, denle 5 segundos, se empapa perfectamente el implante y vámonos a colocarlo con irrigación. Se recomienda, o bueno, Ostem recomienda la irrigación con, perdón, la colocación del implante con irrigación para seguir desbordando ese tipo de microorganismos que podrían estar entrando ahí. Entonces, el beneficio es que reduce la cantidad de bacterias, pero no se preocupen, ¿eh? No va a afectar la estabilidad del implante. Para nada afecta la estabilidad del implante. Ahora, ¿con qué lo puedo irrigar? ¿Lo puedo poner agua bidestilada? Ponle el suero fisiológico. La solución CS de este suero fisiológico va a tener una osmolaridad que no te va a afectar y no vas a estar, digamos, sobrecargando la osmolaridad del hueso y de los vasos sanguíneos ahí. No, 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 es bastante equilibrada, entonces no te va a afectar nada y no te va a afectar tampoco la estabilidad del implante en lo absoluto. Entonces, y solo hemos hablado de hueso, ¿eh? Solo hemos hablado de hueso. Todo lo que se deben de fijar y todavía ni colocábamos el implante. Todo era un preparativo para ahora, a la hora de colocar el implante. Ahora sí, puedes bajar tu implante, puedes hacer la colocación del implante. Ya sabemos, de preferencia 2 milímetros subcrestal para poder evitar alguna pérdida ósea. Que tengas tu perfil de emergencia óseo y tu perfil de emergencia de tejido blando. Y ahí es en donde viene lo interesante porque cuando hablamos de los tejidos duros, yo les decía, muchos dicen piezoeléctrico. Y el piezoeléctrico, y el piezoeléctrico. Déjenme les digo que estos parámetros que pueden ustedes aplicar en fresas tienen mucho de la filosofía del piezoeléctrico. Esta tecnología que sabemos que las puntas comienzan su vibración y hacen todo ahí perfecto para poder hacer un corte limpio del hueso, cómo el motor va a tener distintos cortes, pero fíjense cómo se comporta el motor, muy parecido al motor de implantes. Te dice la resistencia que estás teniendo del hueso. Es en algo que ustedes se tienen que fijar a la hora de estar colocando sus implantes. Oye, ¿cómo me marca la resistencia el motor? El motor me lo está marcando con una curva. La mayoría de las marcas hacen eso, de estar haciendo una curva y esa curva te está diciendo, ya va a llegar, ya va a llegar, ya estoy llegando al límite a esos 30, 35 newtons que me estás poniendo de fuerza, me está dando mucha resistencia y que sepas perfectamente a cuántos newtons de fuerza entró tu implante. Ese tipo de cortes. Y ahora, comprender la parte de la fricción y la parte del área de contacto se me hace muy interesante haciendo la siguiente comparativa. Una punta de piezo eléctrico que tiene una profundidad de 9 milímetros y dicen, ¿9 milímetros? Pero eso es muchísimo contacto. Sí, pero observen el grosor. Es mínimo. A eso nos referimos con área de contacto. ¿Por qué el piezoeléctrico tiene un gran éxito en la cirugía ósea? Y cómo este doctor que está hablando ahorita me dice que podemos lograr algo similar con fresas rotatorias. Pues sí, porque el área de contacto es mínima. Fíjense los canales amplios que mostré en las fresas. Fíjense esos distintos escalones que los tienen las puntas del piezoeléctrico. Y te voy a comparar una fresa de carburo
que tiene una fricción constante y un área de contacto muchísimo más amplia que una punta de piezo eléctrico. Ah, pero el doctor exageró. Les digo porque esto ya alguna vez me lo dijeron una vez que hice esta comparación y me dijeron, no, pero exageraste. Hay fresas de carburo más pequeñas. Va, te la compro. Hay fresas de carburo más pequeñas. Siguen siendo más grandes y me siguen haciendo más fricción y más área de contacto que la punta de ultrasonido. Entonces, cuando veo un sistema de implantes y veo fresas que son completamente en cuchilla, y que digo, ¿dónde están mis áreas de desfogue? ¿Dónde están mis canales para la irrigación? Yo digo, no, perdón, pero no me encanta el diseño. Los que ya me conocen, que yo les digo, es que no me encanta el diseño, y se quedan así como de, pues, que tiene que estar bonito, que le ponemos un moño al kit. No, no, no le pongan un moño. No me encanta el diseño porque no puedo asegurar un control completo de la seguridad de mi cirugía ósea. Así de sencillo. Ah, no, doc, pero pues es que hay distintas puntas. El ultrasonido también tiene puntas diamantadas y esas tienen mayor fricción. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero el área de contacto sigue siendo muy pequeña. Hoy una fresa bola de ultrasonido comparada con una fresa de carburo sigue siendo más pequeña. Entonces, eh, para poder terminar con la parte de cirugía ósea, vamos a pasar a tejidos blandos de manera rápida. Voy a cortar hueso, voy a hacer cirugía ósea. Tengan mucho en cuenta esto. Voy a usar un sistema rotatorio. Tengo que ver mi tipo de fresa. Recuerden el tipo de fresa y el diámetro de la fresa. A mayor diámetro, tu irrigación tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque estás abriendo mucho más el sistema de Haber, estás llegando a más vasos sanguíneos. Por lo tanto, tienes que tener una irrigación mayor. Vas a poner un implante de, vámonos un poquito extremos, un 5.0. Bueno, ni tan extremo, bien loco yo. Un 5.0. Te vas a ir a tu 2.2, te vas a ir a tu 2.8, 3.5, 4, 4.5 y 5. Probablemente en la 2.2, en la 3.0, no necesites tanta irrigación, te quedas a un 30%, 40% de irrigación, pero discúlpeme, cuando vayan por 4.5, 5.0, ya tienes que estar a un 80, 90% o 100, porque ya tienes un área de contacto mayor, ¿sale? El tipo de fresa, regular perfectamente tus revoluciones por minuto. Estás con una fresa muy delgada, estás con tu lanceta o esta fresa, la side cut, la que corta hacia los lados y dices, pero despacito, despacito para irlo controlando. Despacito tampoco es bueno, porque puedes estar haciendo este despostillamiento del hueso, estás haciendo mucha fricción, estás haciendo mucha presión y no estás irrigando tanto. Entonces, regula todo eso. Por eso siempre te ponen estos parámetros. Tal fresa se puede usar entre 800 y 1200 revoluciones por minuto, porque ya saben perfectamente el tipo de fricción y de calor que puede generar. Y esto siempre lo vas a hacer con alta irrigación. Ahora, como dato cultural, vas a hacer piezo eléctrico y también tienes decisiones, ¿eh? No crean que es poner la punta y corten. ¿Qué tipo de corte voy a hacer? ¿Qué tipo de hueso va a ser? ¿Es muy denso? ¿Es poco denso? El tipo de punta. Hay que ver la potencia, la irrigación y ya puedo hacer mi incisión. Entonces, estos son los puntos importantes en los cuales ustedes no deben de perder esa atención. Ya puse mi fresa, mayor a 2.5, menor a 2.5. Mi irrigación, a partir de los 2.5 es cuando empiezo a aumentarlo. Mis fresas iniciales y después comienzo ya con el protocolo del nicho del implante. En el piezoeléctrico dices el tipo de hueso y mi tipo de punta. ¿Sale? Entonces, esos son parámetros de seguridad al momento de que ustedes estén colocando implantes para que tengan un mejor, ahora sí que tengan una mejor predictibilidad y una cirugía mucho más tranquila. Duerme tranquilo el paciente, duermen tranquilo ustedes.
Ahora, esta situación del tejido blando, pues se vuelve, vaya, se vuelve todo un tema, ¿eh? Porque el tejido blando, dicen, ¿y cómo lo manejo? ¿Cómo manejo tejidos blandos? ¿Hago la cirugía simplemente abriendo un colgajo espesor total o cómo hago mi diseño de colgajos? No se trata nada más de eso. El manejar los tejidos blandos también implica saber cuándo voy a colocar injerto de tejido conectivo, cuándo no voy a colocar injerto de tejido conectivo y para qué quiero colocar injerto de tejido conectivo. Ah, nada más para que se haga más grueso, no necesariamente. ¿Sale? Vamos viendo este caso. Lamentablemente, una pérdida de esos dientes por una fractura. Bueno, todo un caso. En donde se hace la colocación de implantes inmediatos y dices, aquí el tejido blando es el rey. Pero es que vas a colocar injerto en ese gap que hay entre el alveolo. Sí, 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 sí. ¿Y se va a regenerar? Sí, 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 sí. Pero el tejido blando es el rey. ¿Por qué? Porque es el que me va a sellar este procedimiento. Y entonces, el protocolo, pues no es nada más la parte regenerativa, como se hizo ahí. Se hace la colocación de los implantes, se hace la colocación de un provisional. Esa foto me encanta porque siempre me dicen, doctor, ¿por qué no le pusiste dos? La verdad, porque no tenía. Es que ¿por qué no puso los dos pilares provisionales? ¿Por qué no tenía? Y le puse uno. Y no esperábamos perder esos dientes. Eso fue en la revisión. Entonces, venga, vamos a manejar los tejidos blandos. Y los tejidos blandos los manejas con provisionales. Tus provisionales son un punto muy importante de tu protocolo rehabilitador sobre implantes, porque es quien te va a manejar los tejidos blandos, es quien te va a dar esa forma y es realmente quien va a hacer que no solo se vea estética tu restauración final, sino que sea completamente funcional. Se le colocan los provisionales al paciente y esta es la cicatrización 3 semanas después. Un perfil de emergencia más o menos no es bueno porque es lo que se tenía en un inicio, pero tenemos papilas y tenemos el inicio de unos perfiles de emergencia. Esto es sin colocar tejido conectivo, ¿va? Esto es sin colocar tejido conectivo. Pero después que haces los provisionales, empiezas a moldear ahora sí los tejidos. Observen cómo ahí ya se ve muy diferente el tejido, el perfil de emergencia. Oye, que le quedó un poquito ahí de injerto. Sí, ese injerto lo va a terminar sacando el cuerpo y lo va a rellenar con tejido conectivo. Por eso los provisionales son importantes. Porque yo puedo ir diciéndole al cuerpo, hey, mira, vamos trabajándolo de esta manera. Vean que no se colapsó para Para que nada no se quite. el tejido blando. No tenemos colapso de tejido blando, no tenemos ningún riesgo, tenemos un buen tejido blando vestibular a los implantes. Ese es un buen predictor para disminuir la posibilidad de perimplantitis, de un buen mantenimiento de los implantes. Entonces, esto actualmente ya lo podemos hacer con el flujo digital. Se puede hacer perfectamente con el flujo digital. Estás imprimiendo tus provisionales, estás pues modelando tus tejidos conforme quieres que se vayan haciendo. Entonces, este detalle genera mucha mayor seguridad y mucha mayor predictibilidad al momento de estarlo haciendo. Ahora, crear perfiles de emergencia tiene su chiste. Tiene su chiste porque sabemos que el espesor biológico sobre implantes o ahora lo que conocemos como los tejidos de inserción supracrestales sobre implantes van a comportarse de manera muy distinta que sobre los dientes. Y esto es necesario saberlo para poder diseñar tus provisionales. Que sepas que el provisional va a estar en contacto con los tejidos blandos, que ya no es colocar un pilar
que va a estar completamente equigingival y que sobre el margen gingival tú vas a estar poniendo la restauración. Ahora la restauración entra subgingivalmente, porque incluso tenemos el implante 2 milímetros apical a la cresta ósea. Entonces, váyanse haciendo la idea que en una buena colocación de implantes vas a tener por lo menos unos 3, 4 milímetros de tejido blando. Y entonces vas a necesitar healings más altos, vas a necesitar pilares definitivos un poco más altos y que manejes tu altura gingival, tal vez 2 de altura gingival y los otros 2 o 3 milímetros se van a ir en contacto con la restauración. Eso es lo que tú tienes que empezar a diseñar. Y para eso, tener perfectamente qué hace el healing y qué es lo que tú puedes hacer con los provisionales. Esto es lo que no debes hacer con los provisionales. Estos provisionales o estas restauraciones implantos soportadas en silla de montar o que higiénicos y que realmente vean ahí se tiene la plataforma del implante yuxta gingival. Eso definitivamente ya no. Ya no. eh, Protocolos muy adecuados como este protocolo de Zero Bone Loss, el Zero Bone Loss Concept, nos indica mucho esta profundidad de los implantes y la importancia del tejido blando alrededor de los mismos para prevenir pérdida ósea y prevenir perimplantitis. Entonces, tus tejidos blandos, tómalos en cuenta de cómo los vas a modelar desde antes que vayas a colocar el implante. ¿Para qué? Para que puedas empezar a predecir y a determinar qué voy a colocar, qué no voy a colocar. ¿Qué es lo que se va a poner? Si voy a poner tejido blando, si se tiene que poner injerto óseo más tejido blando o solamente uno de ellos dos. Para tener un buen grosor vestibular. Es muy importante el grosor vestibular de los Una tejidos. para cada mano, ¿verdad? Y una. ¿Va? Ya. Ahora, cuando tú vas a colocar tus provisionales, que les digo es el punto clave para el manejo de tejidos blandos, es porque son quienes te van a dar absolutamente todo el resultado de la cicatrización. No es la restauración definitiva, es tu provisional. Oye, pero es que yo eso lo hago con el tornillo de cicatrización. Eso me lo hace el tornillo de cicatrización, el perfil de emergencia. Ay, híjole, sí y no. ¿Qué es lo que hace bueno y qué es lo que hace malo el tornillo de cicatrización? Muy bueno es una comunicación con el implante, o sea, el tornillo de cicatrización te dice, aquí está tu implante, aquí va a salir tu chimenea, vete haciendo la idea cómo vas a diseñar tu prótesis. Bueno, para esto ya la tienes diseñada, pero vete haciendo la idea de cómo es que vas a tener tu chimenea, cómo la vas a acondicionar, etcétera. Te empieza a dar una preparación inicial de tu perfil, porque eh, son trapezoidales, pero no tienen esa forma ovoide o no tienen esa apertura completa a veces del perfil que tú necesitas. Oye, es que mi tornillo Healing abre a 4 milímetros o abre a 5 milímetros. Oye, pero es que abre a 5 milímetros y yo voy a restaurar un 36. Y ese 36 tiene un perfil de emergencia gigante que es como de 7 milímetros. ¿Cómo le voy a hacer? El provisional. Lo que no hace el tornillo de cicatrización es darte una buena exigencia estética. Darte una buena exigencia estética, el perfilamiento adecuado no te lo puede dar, porque cada diente va a tener distinto perfil. Y empujar las papilas, o sea, a los dientes vecinos, mesial y distal, no les va a ofrecer un empuje de papila para que tú la puedas crear, como lo que vimos en el caso anterior, ¿no? Que respeto la papila con el provisional porque la estoy empujando entre las áreas mesial y distal. Eso no te lo hace el tornillo de cicatrización, o por lo menos no en todos los escenarios. A veces tiene suerte y lo logra, pero no es de todos los días. Solo haces con el provisional.
sabiendo en dónde tienes todos estos parámetros para decir cuánto voy a profundizar mi provisional, que ciertos autores le llaman el contorno subcrítico. Y el contorno crítico siendo del margen gingival hacia apical, perdón, hacia incisal u oclusal. Y esto lo vemos así. Algo que la verdad ha cambiado mucho la manera en rehabilitar implantes es que cada vez vemos menos aditamentos calcinables. Cada vez vemos menos aditamentos que son súper personalizados. Actualmente vemos más aditamentos en los cuales sucede esto que están viendo. Una restauración que se va a todo lo largo hasta la plataforma de tu pilar y que esa plataforma del pilar está a 1 o 2 milímetros de la plataforma del implante. Y nos da un perfil de emergencia buenísimo, nos da un tejido blando súper sano y en la mayoría de las ocasiones, si ustedes solamente pulen el contorno subcrítico de restauraciones de circonia, pueden tener inserciones fibrosas del tejido conectivo. Eso es buenísimo. De nuevo, para los que ahorita voltearon y dijeron, parece que dijo algo importante. Si ustedes pulen, solo pulen sin glasear, y así se lo dicen al laboratorio, no le pongas glass, solo púlelo al alto pulido, pulir las restauraciones de circonia, con el disilicato de litio no hay tanta evidencia, pero con circonia en el margen subcrítico pueden tener inserciones fibrosas del tejido conectivo, lo cual da mucha mayor predictibilidad y menor tasa de recesiones y de pérdida de tejido blando y por ende tejido duro. Así es sencillo, denle esa instrucción a su laboratorio. Y entonces hay distintos márgenes subcríticos, ¿no? Entonces tú lo determinas, tú dices, aquí está. Y de ahí a apical, solo púlelo. Lo demás sí, glaséalo y déjalo todo bonito, pero solo púlelo. Y ahí es en donde vas a tener esos buenos resultados. Ahí es donde dices, ya estoy manejando mis tejidos blandos. Fíjense que todavía ni rehabilitas el implante y al momento de colocarlo ya estás pensando, 2 milímetros de profundidad subcrestal, voy a tener tantos de tejido blando, ya sé cómo crear mi perfil de emergencia, ya sé cómo crear mis márgenes crítico y subcrítico, y todavía ni estoy pensando en la rehabilitación definitiva. La rehabilitación definitiva, déjenme les digo, doctores, y rápido porque ya vi la hora, déjenme les digo que la rehabilitación definitiva es simplemente el resultado final de todo el manejo de tejidos que hiciste durante la colocación y cicatrización de los implantes. La función de la restauración definitiva es generar la función masticatoria, la función estética y ahora sí que la función, se va a ir bien feo, pero la función funcional del implante. No, no tiene una función de, es que con el definitivo, eh, voy a manipular la papila. Con el definitivo voy a crear el perfil de emergencia. No, 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 no. Créalo con tu provisional. Y aquí a veces me aviento a 2, 3 doctores encima, ¿eh? Porque les digo, tárdate. Es que si te tardas 2, 3 meses con el provisional, no pasa nada. No, ¿cómo crees? Es que se va a desesperar el paciente. Tranquilo, si tú hablaste con el paciente y sabe lo que tú estás buscando, no se te tiene por qué desesperar. A menos de que quieras cobrar rápido, y entonces ahora sí. Pero no, 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 no. Tranquilos, doctores. Tengan esa paciencia con el provisional. Un provisional chulo, ¿eh? Pero bonito el provisional. Y si ya entraron en el flujo digital y dices, lo ofrecé o lo imprimí, tengo mi fresadora de PMMA y lo estoy haciendo en PMMA o lo imprimí en resina para provisionales. Lúcete. Y el provisional, créeme que te va a dar un gran resultado al momento de estar manipulando esos tejidos blandos. Te va a dar un resultado precioso. Y vean cómo, voy a regresar otra vez, vean cómo cambian estos perfiles. No todos son los mismos, ¿eh? No todo es el mismo perfil y no todo es de, mide tanto el subcrítico. No.
la anatomía del paciente, la colocación, la ubicación del implante, ubicación tridimensional del implante, es quienes te van a decir hacia dónde y cómo es tu margen crítico y subcrítico. ¿Va? Ahora, deficiencias de tejido blando. ¿Qué hago cuando hay una deficiencia de tejido blando? Primero, ¿cómo la diagnostico? Con la tomografía. La diagnosticas con la tomografía porque la tomografía te va a determinar si la ubicación final de tu implante, de acuerdo a la prótesis, va a entrar completamente en tu cresta. Perdón, en tu proceso alveolar, en tu proceso óseo. Entonces tú dices, tengo buen hueso, tengo suficiente tejido óseo, pero ¿por qué veo una depresión? Automáticamente dices, listo, tengo una deficiencia de tejido blando o puedo compensar ese pequeño colapso con tejido blando. Esto no aplica nada más para dientes anteriores, ¿eh? Premolares, incluso algunos molares podrían hacerlo. Eh, y entonces tú dices, pues vamos a colocar el implante, ¿no? Vean, tenemos una cresta, si bien no es la super cresta, era suficiente para poder colocar un implante de plataforma mini. Pero tenemos un buen paralelismo, ahí está colocado el implante y decimos, ahora, ¿cómo compenso ese tejido blando? Porque el implante no me va a ensanchar el reborde, ¿eh? No estoy haciendo ridge split, no estoy haciendo eso, estoy simplemente colocando el implante en donde ya estaba la cresta. Fíjense, 2 milímetros subcrestal. No están viendo ustedes la plataforma del implante ahí al ras de hueso. ¿Qué sigue? Coloca un injerto de tejido conectivo. Este injerto de tejido conectivo lo que te va a ayudar es a compensar esa pérdida o ese pequeño colapso que es en tejido blando. Y vean inmediatamente una vez que está suturado el conectivo, cómo ya se queda regordete. Ay, ¿qué le vamos a poner ahí? Un provisional. Ese provisional le hice como una pequeña pancita en proximal porque dije, quiero que me empuje la papila, quiero ver qué puedo hacer ahí. Colocamos el provisional, no se me espanten, el paciente ya tenía un diastema desde un inicio, no le íbamos a poner un centralote, de hecho se reconstruyó el número 21, se reconstruyó un poquito en la parte mesial, era una clase 4, una resina clase 4 se colocó, para posteriormente, pues, hacer la cobertura radicular y procurar ahí tener un buen tejido blando. Pero el implante nos iba a ayudar porque queríamos empujar un poquito la papila. Esto a mí me sorprendió mucho. Esto es una semana después. Una semana, este provisional está ultra pulido, se pule a lo máximo y entonces en una semana observen lo que se tiene. Muy joven la cicatrización, muy, muy joven. Pero ya tenemos un perfil de emergencia. ¿Y saben qué? Observen, el reborde. Ya no hay colapso, ya no tenemos el colapso. Entonces ahí es en donde el tejido blando, al diagnosticarlo y al manejar los tejidos directo en la colocación del implante, dices, listo, ya entendí por qué es importante colocar un injerto de tejido conectivo, ya entendí por qué es importante hacer gruesos mis tejidos, robustos, para poder tener este tipo de resultados. Esto es en una semana, eso fue fabuloso. Posteriormente me di cuenta que, bueno, no hice ningún empuje tan grande. eh, Incluso el empuje estaba sobre la papila, me voy a regresar otra vez, sobre la papila entre el 11 y el 12, ¿eh? Y me di cuenta que estaba asfixiando, bueno, estaba estrangulando un poquito la papila. Y dije, no, no me conviene. Vean, se iba a estrangular un poquito la papila. Dije, eso no me conviene, vamos a rebajar, vamos a condicionar. Si yo esto lo hubiera hecho en un definitivo, olvídense. Quita, corta circonia, talla, pule, bla, bla, bla. Es más fácil hacerlo todo esto en la fase provisional. Por eso soy muy fan de los provisionales, muy, muy fan de los provisionales. Y entonces eso es
lo que pueden hacer al estar manejando este tipo de tejidos blandos. Vean los perfiles, los contornos, tener perfectamente la chimenea sobre el cíngulo, tener el acceso inmediato al provisional. Eso es de las cosas más importantes que se puede hacer al momento de manejar tejidos blandos, ¿va? Ahora, eh, estos famosos healing personalizados, que déjenme les digo, son una maravilla. Si ustedes van a hacer una extracción y una colocación inmediata, tengan de stock, tengan de stock los pilares, perdón, los healing personalizados. Tengan un healing personalizado para anteriores, para premolares, para molares, porque esto les va a ayudar muchísimo. ¿Cómo puedo hacer eso? Sí, porque al momento que tú haces una extracción, pones ese healing personalizado y lo que estás haciendo es manteniendo el perfil de emergencia original. El perfil original. Y créanme que te va a dar una restauración hermosa. Te va a dar una restauración que va a mantener robustos estos tejidos, que lo vas a poder manejar. También le pueden poner conectivo a estos, ¿eh? No están exentos. Tienes una extracción y la cortical está muy delgadita y tuviste ahí que poner algo, le puedes poner un conectivo, mete tu healing personalizado y el conectivo te va a hacer robusto, ¿eh? Sin problema. Son una hermosura este tipo de aditamentos. Entonces, ténganlos en la consulta. Por esos casos en donde dices, tengo que hacer la extracción, le comentas al paciente y te dice, ¿puedes poner el implante ahorita? O te llega ya con la tomografía, empiezas a ver y todo da para que sí, ponle uno personalizado. No te vas a arrepentir. Muy bueno. Molares, observen, extracción, colocación inmediata, regeneración. Particularmente, yo les coloco una membrana de colágeno y encima de la membrana de colágeno pongo una membrana de PRF. Y esto me permite también una cicatrización muy buena. Y el personalizado, ¡pum!, va sobre eso. El personalizado va sobre la membrana del PRF. Y te va a dar un buen resultado, te lo va a condicionar. La verdad, quedan muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, hasta parece que tuve alarma, ¿verdad? No espero a nadie, pero hasta parece que tuve alarma y que no sé si se escuchó el timbre, pero eh, esto justamente es de lo que les quería comentar, hablar de este tipo, terminar con estos personalizados. Híjole, es todo un tema, ¿eh? Créanme, habilitar personalizados y cómo hacerle para el perfil de emergencia y cómo puedes manejarlo con provisionales y después con el definitivo es todo un tema, pero es buenísimo. Hasta ahorita lo que me gustaría es que todos se llevaran a su consultorio cómo hacer una cirugía ósea, qué parámetros tú estás teniendo adecuados para la cirugía ósea. ¿Cuáles son tus enemigos de la cirugía ósea? Recuerden, calor, fricción, pérdida de estructura, el área de contacto. Cómo que necesitas ya ir identificando los tejidos blandos durante la colocación del implante. ¿Tienes papilas? ¿No tienes papilas? ¿Tienes una pared vestibular de tejido blando adecuada? ¿No la tienes? Métele tejido conectivo. ¿Cómo acondicionar todo esto para que tu perfil de emergencia sea el adecuado? Entonces, eso, todo eso antes de rehabilitar un implante. Y muchas de las cosas antes incluso de ponerlo. ¿Va? Entonces, la verdad, agradezco mucho que pues iniciemos la semana haciendo ciencia, iniciemos la semana tal vez con tips nuevos. Espero de verdad haber despertado la inquietud de conocer sus fresas quirúrgicas, de cuidar las fresas quirúrgicas, de comprender por qué están hechas como están y si necesitaron ahora cambiar sus parámetros de cirugía o agregar otros parámetros nuevos. La verdad, créanme, les va a beneficiar muchísimo en su consulta. Les va a beneficiar el que el paciente va a estar más contento,
vas a tener un éxito mayor en tus cirugías y eso se va a reflejar en la experiencia que empiezas a tener, en la satisfacción de tus pacientes, que en muchas ocasiones es aquí. Entonces, agradezco mucho la invitación de todo el equipo de Hyosen. Es genuinamente un honor estar compartiendo el conocimiento con ustedes.